La independencia. Todo el país celebra su independencia. Su país, cualquiera que sea. El día de la independencia se celebra. Todos los días son importantes, pero ese día marca algo especial. La independencia, aunque no es independiente, pero es una manera de decirlo. El día en que Jesús resucitó, marcó la independencia de la iglesia del Señor. Así como un día de independencia nace un país, nace una nación. El día en que Cristo resucitó fue la independencia, el nacimiento de la iglesia del Señor. Por eso ellos siguieron congregándose el primer día de la semana. El día en que Jesús resucitó marcó, escúchenme, marcó el nuevo pacto del Señor. En el Antiguo Testamento Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel y conocemos mucho de eso en su historia. Pero el día en que Cristo resucitó, dijo, ¿sabe qué? A partir de hoy, yo hago un nuevo pacto. ¿Cuál es ese nuevo pacto? De eso les quiero hablar. ¿Cuál es ese nuevo pacto? Voy a decir que estamos celebrando en el día de hoy, que ha celebrado la iglesia por 2000 años y que lo seguiremos celebrando hasta el día en que el Señor vuelva. Yo quiero que usted mire en su Biblia, Mateo capítulo 26. Si usted tiene su Biblia, por favor, vean su Biblia. Mateo capítulo 26 habla de la Santa Cena. Versículo 27 dice que Jesús, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto, el vino que estaba bebiendo, es mi sangre. ¿Qué cosa? Del nuevo pacto, que por mucho se derramada. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Ese es el nuevo pacto. En comparación y a diferencia del pacto del Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 8, versículo 13. Al decir nuevo pacto, ¿qué cosa? Ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El nuevo pacto viene a sustituir, viene a reemplazar el antiguo pacto. El antiguo pacto fue dado en tablas de piedra. El nuevo pacto está sellado en la sangre de Jesucristo. Es lo que él dijo. Váyase ahí mismo a Hebreos capítulo 9, versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, el tabernáculo, posteriormente el templo. A versículo 12. Lo cual es símbolo para el tiempo presente. O sea que eso no era lo real, ese era el símbolo, la maqueta, como decimos, para el tiempo presente, según el cual en dicho pacto el antiguo se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas, bebidas, diversas abluciones o lavamientos, ordenanzas acerca de la carne, impuestas ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo de reformar las cosas, es decir, hasta que viniera el nuevo pacto. Versículo 11.
Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, ni por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino ¿qué cosa? Por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, obteniendo ¿qué cosa? Eterna redención. Eso no lo tenía el pacto antiguo. Ahora Jesús, por su propia sangre, no entra en el tabernáculo, no entra en el templo, por su propia sangre entra en el tabernáculo de Dios. Y voy a decir, como menciona acá, para adquirir la redención eterna. Ese es el nuevo pacto. Gracias a Dios. Váyase al versículo 15 de Hebreos capítulo 9. Así que Jesús, porque es mediador, ¿qué cosa? De un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había en el primer pacto, el antiguo pacto, los llamados reciban la promesa de ¿qué? De la herencia eterna. Amén. Eso nos da el nuevo pacto. Nos da remisión de los pecados. Nos da la herencia eterna. Váyase al versículo, capítulo 12, a los Hebreos, versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. ¿A quién? A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. ¿Quién es Jesús? El mediador del nuevo pacto. ¿Quién fue el mediador del pacto antiguo? Moisés. Y Hebreos capítulo 3 precisamente dice que Moisés fue fiel siervo en la casa. Siervo en la casa. Dice, pero Jesús es superior a Moisés. Porque Jesús no es siervo, Jesús es el Hijo. Gracias a Dios. Por eso es el mediador del nuevo pacto. Y luego sigue diciendo ahí mismo en Hebreos capítulo 13, versículo 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién? El gran pastor de las ovejas. Por la sangre del pacto eterno o nuevo pacto. ¿Qué dice? Los haga ustedes aptos, es decir, los capacite, los adiestre, los entrene, les haga ustedes aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por medio de ¿quién? De Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, por su sangre, es el gran sacerdote de nuestras vidas, que nos capacita, que nos adiestra, que nos da los instrumentos, los dones para hacer su voluntad. Gracias a Dios, el poder del nuevo pacto. Cállese un poquitito más adelante. ¿Cuál es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? ¿Para quiénes era el antiguo pacto y para quiénes no era? Romanos capítulo 9.
versículo 3. Está escribiendo Pablo. Pablo es un judío. Pablo es un fariseo. Pablo era un maestro de fariseos. Y dice Romanos 9:3, porque deseara yo mismo ser anatema, es decir, apartado, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son, ¿qué cosa? Israelitas, hebreos, judíos si quiere llamarlo, de los cuales son, y anote qué cosas tenían ellos, anote lo que ellos tenían, de los cuales son la adopción, ayúdenme, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, como si les faltara algo, ¿qué cosa? Vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Tremenda bendición tiene este pueblo. Por lo menos 7 bendiciones tiene ahí. Entre ellas tienen el pacto, la ley, las promesas, etc. Lo tienen todo. Todo. Quiero decir lo que Dios tiene en el pacto antiguo. Y a diferencia de ellos, ¿qué tenían los gentiles? ¿Qué tenían los que no eran israelitas, los que no eran hebreos, los que no eran judíos? Ustedes y yo, que yo sepa aquí no hay judíos, puede ser que sí, tal vez sí. ¿Qué tenían? Vaya hacia Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Pablo le está escribiendo a la iglesia de los Efesios, una iglesia gentil. Posiblemente habían judíos también ahí, pero básicamente es una iglesia gentil. Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados, ¿qué cosa? Incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de las promesas. ¿Qué más? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¡Qué sentencia tan fuerte! Israel lo tiene todo. Tiene los pactos, las promesas, la ley, las bendiciones. Lo tiene todo. Y los gentiles, que no son hebreos, que no, ¿qué tienen? Nada, nada. Termina con una expresión muy fuerte. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Sabe por qué tanta gente se suicida? Porque no tiene esperanza. ¿Por qué tanta gente anda desesperada, angustiada, para aquí, para allá, en brujería, en hechicería, en idolatría, en tantas vanidades? Porque no tienen esperanza. Y como dice Pablo, ni tienen a Dios en sus vidas. ¿Cómo llegaron a tener esperanza? ¿Cómo llegó a tener sentido la vida de ellos? Váyase ahí mismo en Efesios capítulo 2, versículo 13. Mire lo que dice. Pero ahora, en el nuevo pacto, pero ahora en Cristo Jesús, amén. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿qué cosa? Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo, amén. La sangre de Jesucristo nos ha acercado a Dios cuando estábamos lejanos. Versículo 14. Porque Él, Jesús, es nuestra paz. Primero estábamos sin esperanza y sin Dios. Ahora tenemos paz. Él es nuestra paz,
que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuál era esa pared? Versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos pueblos un solo y nuevo hombre. Como dice, haciendo la paz. Con todo el respeto, los judíos discriminaban a los gentiles. Dicen que había un dicho hebreo. Cuando el judío entraba al templo decía eso: Señor, gracias que no nací esclavo, ni nací mujer, ni nací gentil, porque era despreciado entre algunos de ellos. Ahora dice, nos ha hecho un nuevo hombre, hizo la paz, versículo 16, y la hizo ¿cómo? Mediante la cruz, para reconciliar a Dios en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Y eso se traduce el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de paz. A vosotros, gentiles, que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada en un mismo espíritu. ¿Por quién? Al Padre. Tenemos entrada por un mismo espíritu, Espíritu Santo, está señalado ahí, al Padre. Escucha, hermano, no entramos en la presencia de Dios por la ley. No entramos en la presencia de Dios por guardar el sábado o por guardar el domingo. Entramos en la presencia de Dios por la sangre de Jesucristo y por el Espíritu Santo. Ese es el nuevo pacto que Él ha hecho. Es el nuevo pacto en su sangre. ¿Y qué es lo que nos ha traído además de esto? El nuevo pacto. Váyase a Hechos, capítulo 10. El apóstol Pedro fue llamado a la casa de un gentil, Cornelio, un centurión romano. Y Cornelio había convocado mucha gente para escuchar un mensaje que Dios tenía para ellos. Entonces Pedro cuenta su testimonio y lo que el Señor le dio. Hechos 10:39 dice Pedro: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Pero mire este versículo 40. A Jesús levantó Dios. ¿Cuándo? Al tercer día, el primero de la semana. E hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros, dice Pedro, que comimos y bebimos con Él después que resucitó de la muerte. Mira este versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al todo el pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De Jesús dan testimonio todos los profetas, desde Moisés hasta Malaquías, que todos los que en Él creyeren recibirán ¿qué cosa? Perdón de pecados por su nombre. Amén. Amén.
¿Sabe por qué celebramos en domingo la victoria de Jesús sobre la muerte? Porque estamos celebrando el perdón de nuestros pecados. Antes de venir Jesús, nadie nos enseñó que Dios es nuestro Padre. Pero Jesús dijo, es mi Padre y es vuestro Padre. Jesús fue el que nos enseñó a orar, Padre nuestro que estás en los cielos. Ni Moisés, ni Elías, ni David, ni nadie nos enseñó eso. Jesús nos lo enseñó. Gracias a Dios que Jesús resucitó y sus enseñanzas se vuelven verdad, porque demostró lo que era. Pero no solamente fue para el perdón de nuestros pecados que resucitó. Vaya hacia Romanos, capítulo 4, versículo 23. Y no solamente con respecto a él, está hablando de Abraham, se escribió que le fue contada la fe, sino que también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada la fe, esto es, a los que creemos que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Si usted cree eso, esa fe, ese creer, Dios se lo cuenta a usted como justicia. Mire lo que sigue diciendo. Versículo 25. Jesús, el cual fue entregado por nuestros pecados o transgresiones. ¿Y qué cosa? Fue resucitado para nuestra justificación. Justificación quiere decir no declarar culpable a una persona. Cuando una persona va a una corte y se le hace un juicio y se encuentra que esa persona es justo y se demuestra que es justo, no es culpable, esa persona es limpio. Escucha, hermano. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y esa fe en ese Jesús nos declara justos delante de Dios. Quita toda culpa, quita toda mancha. Lo que dijo Isaías, si vuestros pecados fueren como la grana, ¿qué cosa? Como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca nieve. Amén. Eso es justificación, eso es perdón, eso es limpieza. Pero Jesús en el nuevo pacto no solo nos perdona, no solo nos declara limpios, sino que Jesús por su obra del nuevo pacto también nos guarda cada día. Cada día somos guardados por el poder de Dios. Allá en Romanos capítulo 8, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. Y además está a la diestra de Dios. ¿Y qué hace? Intercede por nosotros. Usted tiene un intercesor ante Dios que venció la muerte, que se levantó de la tumba, que ascendió a los cielos, que lo ha perdonado a usted, que lo ha declarado justo y que cada día que usted peca, Él intercede por usted. Con todo el respeto con lo que creen los demás. Pero no hay santos, ni hay vírgenes, ni hay ídolos. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres que se llama Jesucristo. Amén. Gracias a Dios.
Él intercede. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es ¿en quién? En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Hermano, usted no es cristiano porque usted se lo merezca. Usted es cristiano, gracias a Dios, porque Jesucristo lo guarda, lo cuida, lo protege, lo libra. Y todavía, si fuera poco, le da poder para echarle ganas. Gracias a Dios. Quien está diciendo esto, sin duda es un hombre inspirado por el Espíritu Santo. Y dice, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Gracias a Dios. ¿Sabe por qué nos congregamos en domingo? ¿Por qué celebramos en domingo? Porque fue el día en que Jesús resucitó. Fue el día en que venció toda adversidad. Como dicen algunos, fue el día en que el infierno se congeló y Satanás tuvo que meter la cola entre las piernas, porque Jesús se levantó como Señor. Toda autoridad, todo poder me ha sido dado, le dijo a sus discípulos. Gracias a Dios. Por eso adoramos a Jesús. Por eso le damos gloria al Señor. Nadie como Jesús. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, ¿para qué? Para una esperanza viva. ¿En qué se funde esa esperanza? ¿En qué descansa esa esperanza? Ahí lo dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Gracias a Dios. Tenemos una esperanza firme. ¡Viva! ¿Sabe lo que quiere decir viva? Que es real, que se cumple, que es efectiva, que es poderosa, que no es muerta. Nuestra esperanza no descansa en nosotros. Nuestra esperanza no descansa en lo que diga allí, en lo que digan allá o en lo que digan más allá. Nuestra esperanza descansa en el que estuvo muerto y resucitó. Nuestra esperanza descansa en el que venció la muerte y ascendió a los cielos. Nuestra esperanza descansa en el que nos perdona, nos limpia e intercede por nosotros. Gracias a Dios por esa esperanza viva. La resurrección de Cristo nos da la seguridad y la certeza de que un día también nosotros nos vamos a levantar de entre los muertos. Gracias a Dios. Váyase a Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo es resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho.
Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, ¿qué cosa? La resurrección de los muertos. Porque como en Adán todos mueren, también en Cristo, ¿qué cosa? Todos serán vivificados. No hay tiempo para explicarlo, pero esto es lo que dice Pablo. Adán nos trajo la esclavitud de la muerte. Jesús nos trajo la liberación y la vida. Gracias a Dios. ¿Y qué pasó con la muerte? Váyase al versículo 54, Primera de Corintios. Y cuando esto corruptible, esta materia, este cuerpo, se haya vestido de incorrupción que no se contamina, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, es decir, cuando resucitemos, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Qué está escrito? Sorbida es la muerte en victoria. Y qué grito de Pablo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde tu poder? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. ¿Qué dice? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. ¿Cómo? Por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por eso celebramos a Jesús. Por eso celebramos el primer día. Celebramos el domingo, el día en que Cristo se levantó victorioso sobre la muerte. Y sin duda que Pablo, con esa inspiración que le da el Espíritu Santo, con mucha seguridad, dice: ¿dónde estás, oh muerte? ¿Dónde quedó tu poder? Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vaya hacia Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. 1 Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús. ¿A quiénes? A los que durmieron en él, a los que murieron, pero el término es a los que durmieron en él. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Los cristianos no mueren. Los cristianos duermen. Claro que yo veo a algunos de ustedes ya durmiendo, pero eso es otra cosa. Los cristianos duermen. Porque aunque esta materia está aquí, tal vez esta materia se descomponga, se transforme, etcétera, etcétera. El día en que Cristo venga con nuestro espíritu, cuando Él dé su voz, nuestros átomos se juntarán, se levantarán y se volverá a formar el cuerpo. Y nuestro espíritu y nuestro cuerpo se juntará, dice Pablo, y así estaremos con el Señor para siempre. Para siempre. Amén. Por eso celebramos en domingo. El sábado, gracias a Dios, el sábado nos preparó, nos enseñó. Dios nos enseñó de su gracia, de su misericordia, de sus provisiones, de sus cuidados. Nos enseñó a ser disciplinados, a tener un día para alabar su santo nombre. Pero el domingo, hermano, nos devolvió la esperanza.
nos devolvió la vida, nos trajo el perdón, nos trajo la justicia. No el domingo, sino el que se levantó en domingo. Gracias a Dios. Cualquier día es bueno para alabar al Señor. Cualquier día es igual. Es el día que el Señor creó. Pero el domingo es el día en que festejamos. La iglesia primitiva así lo entendió. No tengo tiempo para leer la historia. Así lo entendieron los primeros padres de la iglesia, aún los discípulos de los apóstoles. Todas las iglesias que eran gentiles en el Nuevo Testamento, por todas las regiones de Asia, de Grecia, de África, de Europa, donde quiera que se extendió el evangelio. Esos hermanos se congregaban el primer día de la semana para alabar al Señor, para darle gracias al Señor, para celebrar la comunión, para tantas cosas. Tan fuerte fue que en el año 313, cuando Constantino, el emperador Constantino, oficializó al cristianismo, el domingo ya formaba parte de la cultura, de la tradición, de las costumbres cristianas y quedó incorporado como el día en que la iglesia alaba al Señor. Gracias a Dios. Hermano, cuando usted dedica tiempo el domingo para ir a la iglesia, ojalá no lo haga porque no tiene nada más que hacer. Ojalá no lo haga usted por cumplir. Hágalo usted porque de su corazón brota, nace. Usted tiene gratitud con su Señor. Este es el día en que mi Señor venció la muerte. Este es el día en que mi salvación quedó sellada. Este es el día en que la muerte quedó vencida. Este es el día en que yo tengo la garantía de que un día yo me voy a levantar como Jesús y voy a estar con Él para siempre. Este día me recuerda que Dios es el Señor de todo. Dios es el amo de todo. Todo cuanto yo tengo tiene un dueño, tiene un amo, tiene un causante que se llama Dios. Y Él quiere que se lo agradezcamos también. Por eso en la iglesia cantamos. ¡Cantamos! Porque alabamos al Señor. Por eso en la iglesia compartimos. Porque damos testimonio de la obra del Señor. Por eso en la iglesia estudiamos la palabra del Señor, que es la palabra de Dios para nuestras vidas. Hermano, saque usted su tiempo el domingo para ir a estar con el Señor. Sábado por la noche, acuéstese tempranito. Aliste el sobre de sus ofrendas. El domingo no llegue a la iglesia a esculcarse por aquí, por allí, donde encuentra $1. No, usted lo lleva en su Biblia. Esto es con lo que el Señor me ha bendecido. Esto es lo que Dios me ha dado en la semana. Como dijo David, todo cuanto tenemos es tuyo y de lo tuyo te damos. Amén, gracias a Dios. Yo quiero, hermanos, concluir diciendo gracias a Dios. Porque el Señor nos enseña a conocerle. Porque el Señor nos enseña a ser sus hijos. Porque el Señor tiene grandes bendiciones para nosotros. En verdad, cuando entramos en su voluntad. Y gracias que Dios es bueno. A Él sea la gloria por todos los siglos. Amén y amén.